No, profe, esa gripa está mortal. Yo llevo una semana así y la voz va, viene y una tos seca horrible. Ay, horrible, sí. Es que hay un episodio ahí de gripa que está como complicado. Como les contaba el otro día, según un médico que visitó a mi hija, hay 2 picos en el año, uno en marzo y otro en agosto, y hay que cuidarse mucho, 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 porque pues el virus anda por ahí caminando y es un virus que afecta a la garganta horrible. Y en general pues tiene todos los síntomas de COVID, que es lo que uno no quiere tener. Entonces, ahí está el tema. Sí, profe, eso está cada día como peor. Pero ahí, bueno, ahí vamos, tomando cosas calientes para mejorar. Claro, increíble, ¿no? Increíble, pero bueno. Profe, yo tengo 2 videos de TikTok que los voy a enviar también al grupo Porfa, para que... envíamelos, porfa, para poder ver. Ya están cargando. Listo, Chinita. Perfecto. Perdón, voy a quitar una cosita que cause interferencia por acá. Un minuto. Hola, y definitivamente a Caro la perdimos, ¿no? Sí, Digo, profe, pues, profe. ¿usted sabe nada de eso? Nada, nada. Bueno, estoy aquí esperando a que lleguen. ¿Me avisan? Ok. Uy, acá hay un error de ortografía, lo primero que estoy viendo. En universitaria no es con C, sino con S. Alexa. Even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Sir, that's not the word. Say something like night. Is out of sight. Whoa, we got the pipe. Get that like night. Say something smack. Yeah, I'm shaking the drop. Still up on top. I had the pop. The devil my eye. Can't pay me to stop. My God at the top. We gon' blaze our way out the great dark living, sticking.
Alexa. Señora, Chinita, bueno, hay dos cosas. En ambos videos dice la Universitaria de Colombia, universitaria está con C. sí. Un error de ortografía grave. La otra, el numeral es yo soy unicolombiano. Entonces, la primera de cada palabra con mayúscula, yo soy unicolombiano. Eso es lo que estamos tratando de posicionar. El último no tiene sino 13, ¿verdad? Sí, profe. Ah, ok, estaba muy chévere. El tema de lo de las obras de arte está bien. Lo que pasa es que yo no sé si los reflejos de los vidrios, las luces, las ventanas que se reflejan, las puertas, sean una una muy buena solución. Aquí estás haciendo un video continuo y yo diría que cuando uno muestra una obra de arte, primero, tiene que haber una estabilidad en la cámara y de pronto podría funcionar más bien a nivel de fotografía y no de video moviéndolo. Porque mira, en todos hay reflejos. Y en, Sí, profe. y en la última parte hay un audio de alguna conversación o algo así. Me parece que chévere. Y esta parte ya la hemos mostrado mucho porque es la entrada a la universidad. No sé si existiera la posibilidad de que tuvieras otro video entrando por otra parte, pero que después pudieras hacer tomas fijas y las cambiaras de acuerdo al ritmo de la música, ¿no? Ah, ok, profe. No, sí, sí se puede. Ok, listo. Recuerden que ayer mandé una herramienta que me ayudó Miguel de la Noche para que ustedes puedan descargar los videos de TikTok y cuando los manden, o sea, limpios, sin la marca de agua de ustedes, para que Profe, puedan. Señora. hola, buenos días, de eso te iba a hablar. Ajá. Porque lo que Cuéntale. pasa es que, o sea, lo que él envió, pues, o sea, sí sirve, pero, o sea, toca como que desde el computador, porque toca tener el link del TikTok y pues obviamente, pues, no sé, porque la verdad yo lo intenté y no lo pude hacer desde el celular. Bueno, Entonces, te no, toca usar un computador. no puedo. Y, y es que también me parece raro, extraño, porque pues no veo que en TikTok pues tengan links, o sea, el link. Pero pues voy a intentarlo con un computador. Ok. Lo que te dice, ya lo hizo. Entonces, si ya lo hizo y lo tenemos acá, Ah, ok. pues es lógico. O sea, los dos videos que yo te mandé, tanto como en el que yo aparezco, que es el de Yo soy unicolombiano, como el de los unicolombianos nos volvimos, lo hicieron en TikTok y lo bajaron para dejarlo libre para después poderlo subir por el TikTok de la universidad. Entonces, si él dice que lo hizo y aquí tenemos las dos pruebas, pues no dudes, porque el resto lo que queda pensar es que de pronto no has encontrado la manera de hacerlo, ¿sí? Entonces, es importante tener en cuenta esa parte. Muy bien, entonces, querida Alexa, deberías entonces modificar el horror ortográfico que se ve espantoso, además, qué pena contigo, pero se ve espantoso, o sea, universitaria con C es terrible. Y Sí, sí, sí. posicionamiento de yo soy unicolombiano, entonces la Y de mayúscula, la S de soy de mayúscula y unicolombiano, la U mayúscula. Y el primero, Listo, profe. sí tengo mis dudas, que es el de las obras de arte. ¿Sí? Vale. Bueno, mi corazón. Daniela, su merced ya mandó información. Ya se están viendo, profe, es que algunos son muy pesados. Ah, ok, Sí, perfecto. señora. Entonces, pues, se toman su tiempito. Bueno, entonces voy a continuar acá con el tema. Hoy no están, porque están grabando, pero falta Julio. No sé qué habrá pasado con él.
Pero bueno, entonces vamos a adelantar un poquito en esto de la clase. Voy a compartir aquí pantalla. Me avisan por favor cuando la estén viendo. Está cargando, profe. Ah, ok. Ya. Muy bien. Listo. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a dejar. Hoy es 20, ¿verdad? 20. Entonces está el David. Sí, pues. Y Daniela. Bueno, muy bien. Aquí hay una frase muy sugestiva y dice, la habilidad necesaria para dirigir una organización no es más importante que la habilidad de comunicación necesaria para coordinar esfuerzos. ¿Qué análisis les sugiere esta frase? Cuando la encuentran, ¿en qué piensan? La habilidad necesaria para dirigir una organización no es más importante que la habilidad de comunicación necesaria para coordinar esfuerzos. Que así no sea el jefe, si en el grupo ayuda a que las cosas estén como en, venga, mijo, esto falta por hacer, o usted sabe hacerlo, o ve que falta algo y, venga, esto podemos hacerlo, como que ayuda a que todo se pueda mover de buena forma, así no sea el jefe, dando pequeños consejos, ayuda a que todo, la rueda siga su engranaje, el engranaje siga su... Ok. ¿Qué se te ocurre, Alexa? Gracias, Julio. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Alexa. Profe, pues que en una organización pues siempre prevalece la comunicación. Sin comunicación no hay organización. Entonces, tenemos que tener la habilidad para comunicarnos con cada uno, sean jefes, directores o por más el bajo rango que haya, pero siempre con la comunicación exacta. Ok, muchas gracias. Lady, ¿qué piensas? Profe, pues digo que, bueno, aparte, digamos, de tener una habilidad para dirigir, pues ahí, como lo dice, es necesario y es mucho más importante tener la comunicación y como lo decía ahorita Alexa, pues creo que es necesario tener comunicación con todos los rangos, ¿no? O sea, sin importar eh, quién sea. Eh, y pues obviamente eso también ayuda como dice ahí, ¿no? A coordinar y a tener esfuerzos dentro de, pues, de pronto una compañía, una empresa o lo que sea. Correcto. ¿Qué se te ocurre que puede sugerir esta frase, Daniela? Profe, pues lo que a mí se me llega a ocurrir con esta frase de que no, pues la mayoría de personas no siempre tienen la habilidad de poder expresarse, de poder comunicar cualquier cosa, ¿no? Entonces es algo que puede identificar a un líder, ¿sí? En una organización. Entonces la comunicación siempre va a estar prevaleciendo y es lo que genera que la empresa funcione. Entonces, pues yo digo que sí es importante la comunicación en una empresa. Ok, bueno, muy bien. Todo lo que han comentado, yo no sé si María Paula estará en condición de hacer algún comentario acerca de la frase. Bueno, muy bien. Perfecto. Bueno, en todo caso,
Esta reflexión es bien interesante desde el punto de vista recobrar el valor que tiene la comunicación en todos los procesos organizacionales. Aquí, sin lugar a ninguna duda, nos está diciendo, puedes ser el gerente que seas, puedes tener la organización que quieras bajo tu mando, pero si no hay comunicación, nunca coordinarás los esfuerzos de la gente. Y es que la comunicación es como la pieza fundamental que va a cohesionar a la compañía en torno a sus metas, a sus objetivos, a la realización de la misión, a proyectar la visión, a ayudar a que las cosas funcionen en el día a día. Entonces, la comunicación tiene un papel pero muy importante en todos los procesos organizacionales y por esto traemos a cuento qué contribución tiene la comunicación en la gestión de la organización. La comunicación lo que va a lograr es unificar todos los criterios. Primero, obviamente, los va a aclarar. Si yo no transmito informaciones, pues necesariamente la gente que está del otro lado gestionando cosas nunca se dará cuenta que es parte activa y clave de los procesos organizacionales. A nosotros nos pasa mucho en todas las empresas. Yo no voy a decir que en universitaria ni que en cualquiera de las entidades que nosotros podamos en este momento tener en nuestra mente. O sea, es increíble, pero a la gente se le olvida que hay un factor muy importante que se denomina comunicación, que es fundamental para cohesionar la acción de la compañía. Si esa comunicación no está clara, si esa comunicación no está establecida, si esa comunicación no corresponde a una política, las cosas no se dan por generación espontánea. Cuando somos conscientes de que el tema de comunicación está vigente dentro de todo lo que hacemos, logramos esto. Por ejemplo, diferenciarnos de la competencia. ¿Y por qué nos diferenciamos de la competencia? Pues porque somos analíticos de nuestros propios procesos, porque las narrativas van a indicar realmente lo que somos, porque nos va a dar un nivel de empoderamiento, porque nos vamos a acercar. Fíjense en el ejercicio que estamos haciendo del posicionar yo soy el unicolombiano, yo soy unicolombiano. En la creación de nuestro gentilicio ya hace una función distinta. Es decir, si nosotros lo logramos, ese posicionamiento de yo soy unicolombiano implica que las personas ya pertenecen a una organización. ¿A quién? A Universitaria de Colombia. Y si Universitaria de Colombia tiene unas políticas muy claras, tiene una función específica que cumplir, tiene una misión en esta vida porque así lo quiso su fundador. De alguna manera, todo esto que ocurra nos hace sentir involucrados a todos dentro de ese proceso. Ayer fue muy simpático cuando en las horas de la noche estaban, digamos, pasando la noticia de las diferencias y los agarrones y encuentros que hay ahí en el Parque Nacional con la Minga. No sé si vieron el noticiero anoche. Por lo menos el noticiero de RCN, o sea, todo se dio. A salir en marcha con los... Iban a salir en marcha. Bueno, pero la noticia de ayer se desencadenaba en nuestro territorio y uno veía en las imágenes nuestras casas y veíamos aquí en la casa, veíamos las banderas y veíamos todo y obviamente encontramos específicamente que era el terreno de Universitaria de Colombia. Y cuando yo veo eso, yo digo, ay, es mi universidad. ¿Y en qué se pudo haber afectado mi universidad? Y la Gresca estuvo ahí en la puerta y qué pasaría con los estudiantes o con los profesores, los agarrones, hubo bala, no hubo bala, hubo piedra, no hubo piedra, se rebotaron. Finalmente, como que uno se preocupa, ¿no? ¿Qué puede estar pasando? Se nos metieron, nos hicieron daño. Todas esas manifestaciones psicológicas demuestran que hay pertenencia con la institución. Si eso hubiera pasado enfrente al Instituto Técnico Manuel José Guerrero, pues uno dice, sí, es el Instituto Técnico Manuel José Guerrero, ¿y esos de allá quiénes son? Pero no, es universitaria, es lo mío. Es mi universidad, con quien yo tengo un vínculo de donde voy a salir y no voy a dejar de ser unicolombiano nunca. Además, porque mi paso por la universidad estuvo marcado por situaciones
pues de toda característica y de toda índole, situaciones tristes, situaciones felices, allá hice amigos, allá fortalecí relaciones afectivas, allá conocí a personas que me ayudaron, allá conocí a personas que también me generaron una desilusión espantosa, allá tuve encuentros de risa, allá tuve encuentros de llanto, y entonces uno empieza a volcarse como persona dentro de la organización, en la organización y con la organización. Entonces es casi lo mismo que cuando uno habla de la comunicación comunitaria. La comunicación comunitaria se hace en la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. Entonces, ¿qué está pasando con esta comunicación que surge al interior de Universitaria de Colombia? Pues que en este momento nosotros somos parte activa, y yo quisiera que ustedes me contaran si ahora no están más ligados que antes, ahora que han tenido que procesar todos estos contenidos, ahora que han visto que tenemos obras de arte, que tenemos una maravillosa infraestructura, que allá se dan muchas cosas, que allá tenemos una mascota, que allá estamos creando una cantidad de actividades, todo a causa de qué? De meterle el diente a la comunicación. Entonces, no sé si ahora se sienten un poco más parte de la institución. Yo quisiera saber y medir un poquito ese aspecto. ¿Cómo se sienten ustedes en este momento generando un contenido para sus compañeros, pero tratando de generar desde la convicción? Porque el problema del comunicador es que el comunicador no puede transmitir nada que no viva y no sienta. De lo que uno no está convencido, uno no cuenta. Entonces, cuéntenme un poquito cómo va ese proceso de ustedes, cómo se sienten. Y en la pregunta del video, yo soy unicolombiano. Y la pregunta es, ¿tú eres unicolombiano? ¿Tú eres unicolombiano, Julio? Sí, no, pues ya tanto tiempo ya que no lleva, sí, sí se conoce pues lo físico de la universidad, sí, ya las sedes, todo, la otra parte con la gente por la virtualidad sí en parte sí se fregó, pues porque no también interactuar, pues yo por lo menos los de las otras carreras, entonces lástima eso se perdió, pero bueno. Pero al trabajar en esto y al ver todos estos mensajes y el Halloween y lo de bioseguridad y todas esas cosas, ¿te sientes más parte de la universidad? Cuando lo de las encuestas que tú leías y que la gente pone el comentario, uy, qué bueno una mascota, o que, uy, qué bien que hagan esto, ahí uno sí siente como que, uy, sí hay más gente que está compenetrada en esta cosa, no es como solo uno y los demás como que, sino que sí hay como que sí, como que hay una unión con la universidad. Como un referente. Lady, ¿qué opinas? Gracias, Julio. Profe, pues sí, como dice Julio, pues ya digamos de tanto tiempo uno ya, o sea, de estar en la universidad, pues uno ya haciendo los videos, uno ya se cree que es unicolombiano. Ah, claro, Entonces ahí, buenísimo. obvio, y además, no sé, también, digamos, la otra gente, digamos, los de la noche también haciendo esos videos, entonces se ve como que la unión, y entonces ahí se ve la comunicación, lo que somos nosotros. Ok. Alexa. Profe, pues desde que uno ingresa a la universidad, yo creo que ya uno se crea unicolombiano. Pues en mi sentido fue así, pues ya uno estudiando con los profesores, comenzando su carrera, pues ya se crea un propio de esa universidad y hace todo lo posible pues para que uno la vea bien. Entonces no es porque ahorita estamos haciendo los videos o algo así, sino que ya uno se va enfocando de cada uno de nosotros. Claro. Ok, gracias. Daniela. Pues, profe, yo soy nueva en esta universidad y pues hay muchas cosas que no conozco de ella, pero la verdad sí me parece chévere una mascota y este tipo de cosas que estamos haciendo porque es llamativo, llaman mucho la atención. Entonces, en mi pensamiento, me agrada también como formar parte de esto. Para las personas que, pues como ya estamos nosotros ya casi a lo último para acabar, que las personas que vayan a llegar
tengan como motivación de este tipo y que son cosas que son chéveres de hacer también, de aportar ideas de esto. Ok. Bueno, aquí hay tres aspectos importantes. Es que cuando uno, por ejemplo, se va a trabajar a una compañía y le recomiendan y le dicen, mira, yo quisiera que me gestionaras una campaña o que trabajaras desde la parte interna para generar un poquito de más sentido de pertenencia con la empresa y además que se pueda proyectar eso hacia afuera con la competencia, con el sector en el que nosotros estamos y todas esas cosas y nos encomiendan una tarea. El mensaje que les tengo es definitivamente uno lo primero que tiene que hacer es investigar quién es esa compañía. Ustedes saben que todo comunica. Y todo comunica desde el punto de vista que el talento humano vinculado a la organización comunica. Ese sentido de pertenencia que tienen los integrantes de esos grupos de trabajo comunican. Y comunican desde su filosofía, desde su sentir. Siempre les he dicho que si definitivamente no están convencidos del objeto social que desarrolla esa compañía en particular. Y si no están convencidos de la ética o por lo menos que esa compañía haga un link con ustedes, tenga un punto de unión, pues uno normalmente no puede trabajar con una entidad con la que, digamos, no está de acuerdo desde el punto de vista de sus principios. Voy a decir algo. De pronto lo llaman a uno a hacer una campaña de comunicación sobre una marca que tiene productos para la belleza. Pero uno sabe que en el laboratorio hay una práctica de maltrato animal para lograr las pruebas de irritabilidad, de alergia, de resistencia, de una cantidad de cosas, de tintes, de bueno, todo lo que hacen estas compañías a veces que trabajan en el tema de belleza y que utilizan a los animalitos para prueba. Si yo soy consciente y si soy coherente conmigo misma, si a mí esas prácticas no me gustan, obviamente yo nunca podría trabajar en esa compañía. ¿Por qué? Porque filosóficamente no podría hablar de lo que no estoy convencida. Entonces, para poder gestionar comunicación hay que inmiscuirse con la organización, para que yo pueda establecer cuál es la diferencia entre esa compañía y el resto de su mismo rango, para poder con solidaridad y con tranquilidad y con convicción y con ética y con todo lo que ustedes se imaginen, hacer un papel donde se gestiona una estrategia de comunicación para transmitir, por ejemplo, atributos de imagen. ¿Qué es el atributo de imagen? El concepto que quiero posicionar en la mente de mi audiencia clave. Y si lo que yo quiero posicionar es que es una buena compañía, que es una compañía que respeta el medio ambiente, que es una compañía que respeta las especies, que es una compañía que gestiona su objeto social sin hacerle daño al otro. Y eso implica consumo de agua, eso implica prácticas ambientales, eso implica una cantidad de cosas. Entonces, ¿cómo puedo yo convertir esos valores corporativos en atributos de imagen? Pues claro, con trabajo en medio de una campaña, pero uniendo todas esas partes, volviéndola como una estrategia muy fuerte, el convencimiento que yo tengo de la seguridad con la que se hacen las cosas dentro de la organización. Las organizaciones siempre van a definir una misión, una visión y unos valores. Siempre lo van a hacer así. Pero no, a veces no conocen cuál es la filosofía de todo eso. Y dicen, no, pues es que sí, definitivamente, pues sí, hay que tenerla. ¿Y por qué hay que tenerla? Porque sí, porque todo el mundo tiene que tener y de pronto en medio de la presentación que yo voy a mandar a mis clientes, pues me ven bien, me ven con un look chévere, que yo hable de la misión y de la visión. Lo que la gente no conoce de la misión y de la visión es que las misiones y las visiones se viven. Las misiones y las visiones como los atributos de imagen o como los lineamientos de comunicación, pues no se fabrican, no se construyen, son acordes a la realidad y tienen que traducir y transmitir lo que realmente son. Entonces, cuando yo logro establecer un valor corporativo, ese valor corporativo es valor porque toda la organización lo vive, porque toda la organización lo siente así.
Y para nosotros eso se convierten en atributos de imagen y sobre esos atributos de imagen es que construimos las narrativas para poder establecer un texto con el que vamos a enviar un mensaje. ¿Eso qué nos ayuda a hacer, señora? Daniela, ¿querías preguntar algo? No, señora. Ah, ok. En esa tarea, ¿qué estamos haciendo? Cuando nosotros hacemos un trabajo, hacemos una pieza para redes sociales, hacemos un contenido para YouTube, hacemos, no sé, una publicidad. Cuando estamos construyendo piezas de comunicación, ¿qué estamos haciendo? Generando corrientes de credibilidad sobre la marca o sobre el producto. Y a su vez, estamos consolidando la reputación, la imagen y la identidad que tienen esa marca o ese nombre dentro de la sociedad. Esto que está apareciendo aquí en esta diapositiva nos está indicando que es la forma de manejar una representación unitaria de la organización, es decir, es única. Esa solamente pasa en cada compañía y en cada compañía con su huella propia. Nosotros logramos que a partir de la comunicación, las personas que están trabajando dentro de la organización tengan que alinearse y establecer como un vínculo, y ese vínculo es que yo como persona vinculada a la organización, estoy en la organización pero porque vivo cosas, siento cosas, me enamoro de la organización y además puedo realizar todo tipo de proyectos desde mi vida personal ligados a los de la compañía. Por eso es que tiene que haber cierto grado de filiación. Cuando las personas, perdón un segundo que es de la universidad, un segundo. Bueno, gracias por su espera. Era justamente el director del programa de veterinaria, porque estamos tratando de establecer ese mensaje que hay desde el punto de vista de proyección social de la universidad desde la clínica veterinaria. Entonces les decía que uno normalmente tiene que alinearse desde lo que uno individualmente quiere hacer, lograr, conseguir y lo que la compañía debe hacer con mi concurso, con el concurso de todos. Entonces, aquí nosotros vemos que hay principios corporativos, que es lo que dice acá, pero también hay un proyecto profesional individual, un proyecto de crecimiento, un proyecto de convicción. Por ejemplo, a veces uno se mete o se involucra con fundaciones, por decirlo así, desde el punto de vista social.
y uno dice, yo voy a trabajar con esta fundación porque me parece que su objeto social es bueno, porque me parece que lo que hacen va a beneficiar a la niñez o va a beneficiar al adulto mayor o va a ayudar al medio ambiente o va a ayudar a muchas cosas. Entonces, cuando uno ve y dice, yo me parezco a la compañía con la que estoy, me parezco a esa empresa porque sus objetivos y los míos prácticamente son los mismos. Entonces aquí uno se suma a un proyecto común. Y en ese proyecto común, para lograr que esto realmente tenga una visualización, tanto desde el principio corporativo como desde el proyecto personal, con comunicación logramos ganar. ¿Y qué ganamos? Digamos, avance de la organización en su productividad y competitividad, en su imagen, en la consolidación de su imagen, en contar acerca de todos esos planes y proyectos que se tienen, no solamente desde el ejercicio mismo del desarrollo del objeto social, sino otras cosas que tienen que ver con la proyección y en el caso de uno, gana satisfacción personal. Entonces, esta satisfacción personal que pareciera muy liviana, que pareciera muy elemental, esta satisfacción personal nos permite cohesionar una cantidad de motivaciones que nosotros tenemos para unirnos a la organización. Entonces, ¿qué tratamos nosotros de hacer con el proceso comunicacional? Por ejemplo, limar asperezas cuando se presentan conflictos. En este momento en el Parque Nacional encontramos que hay una minga. Yo no he podido saber la minga a qué vino. No tengo ni idea. Ellos se vinieron para acá. Yo no he conocido, digamos, como un planteamiento de la minga. No sé realmente. ¿O ustedes sí saben a qué vinieron? ¿Tienen alguna referencia? No, profe, ni idea. Julio, ¿no sabes qué ha pasado con la minga? Sería chévere de pronto buscar ahí por Google si alguien me ayudara. ¿Qué busca la minga en Bogotá? Porque yo solamente vi que ellos se vinieron con su guardia indígena, están con las familias, pusieron unas carpas, se tomaron ilegalmente el Parque Nacional, porque el Parque Nacional es de todo el mundo, eso allá lo tienen de tendedero de ropa, allá cocinan, allá dañan, allá hacen de todo. Pero ¿qué es lo que están haciendo? ¿En qué es en lo que les tenemos que ayudar? Entonces, poco a poco, aparte de que invaden un espacio y no cuentan qué es lo que quieren, pues obviamente se fueron rodeando de muchas presencias del Estado. ¿Y cuáles son las presencias del Estado? Entonces, la alcaldía manda un comité de convivencia. El Ministerio del Interior manda la unidad de derechos humanos. La policía manda sus delegados y manda sus delegados de la policía con derechos humanos. Hay presencia de gestores de convivencia. Hay presencia de la policía, tal cual como les digo. Hay una prensa que está pendiente a un pronunciamiento y todos están rodeando a estos benditos indígenas ahí en el Parque Nacional. Entonces, cuando yo digo qué es lo que tengo que arreglar con el indígena, que no se haya hablado ya en las marchas o que no se haya puesto ya en conocimiento de los negociadores de un conflicto, entonces uno dice, no, pues definitivamente aquí yo necesito saber qué es lo que la minga busca, qué es lo que esos indígenas que se vinieron para acá pretenden. Los que los observan dicen que les llega gente, digamos, como extrañamente vestida, en muy buenas camionetas, les entrega fajos de billetes. Entonces uno dice, ¿y por qué? Y esto que estoy diciendo corresponde a testigos oculares por nuestra ubicación estratégica que está a un lado y se puede percibir todo lo que está ocurriendo allí. Entonces uno dice, ¿pero qué es lo que persigue la minga? Ayer yo pasaba por el lado de un grupo que estaba ahí al lado de un noticiero y entonces lo que comentaban los gestores de convivencia y lo que comentaban los delegados del Ministerio del Interior con el tema de derechos humanos es, pero es que ¿cómo va a ser posible que esta gente no hable lengua española?
Aterricemos lo primero. Estamos utilizando un código específico y el código específico es el manejo de una lengua que además para todos sus palabras tienen un significado igual. Cuando a uno se reúne en una plaza, en un círculo, y uno es de Inglaterra, el otro es de Alemania, el otro es de Noruega, el otro es de Rusia, el otro es de Colombia y el otro es de Brasil. Si uno entabla una conversación, cada quien desde su lengua materna, pues ahí no hay conversación porque ahí no hay compartición de nada. Si recuerdan la definición de comunicación, comunicación es compartir. Y cuando yo estoy compartiendo algo, pues estoy haciendo que lo que yo organicé estructuralmente desde el punto de vista de la lingüística tiene un sentido en el proceso de interacción del emisor con el receptor. Hay una codificación de información y yo de inmediato en la interacción con el otro sé la otra persona qué es lo que quiere, qué es lo que está planteando. Entonces, ¿quién sabe qué se estará tejiendo en el Parque Nacional? Pero lo único que yo no veo es que haya entendimiento entre las partes, porque ninguno le está contando al otro. Primero, estamos poniendo problemas de lengua. Estamos teniendo problemas de entendimiento. No hay alguien que traduzca de la lengua indígena a la lengua castellana. Los indígenas se hacen porque ellos están ahí con una finalidad específica, no sabemos cuál. Pero si hubieran querido tener un acercamiento, si hubieran querido tener una reclamación de derechos, hace rato los noticieros hubieran contado que los indígenas vinieron a Bogotá a 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Pero eso no pasa. ¿Encontraste algo, Julito? ¿De a qué vino la minga? No, Alexandra lo mandó al grupo. A ver qué dice por acá para yo revisar. Yo me acuerdo que antes sí se quedaban como en el Parque Tercer Milenio. Como que no pasaba a veces, pero esto sí es nuevo en el Parque Nacional. Desplazados por la violencia ocupan el Parque Nacional. Al menos 800 indígenas ocuparon el Parque Nacional de Bogotá en demanda de atención del gobierno nacional y distrital en salud, educación y vivienda, alegando que son desplazados por la violencia y que varios acuerdos firmados con el Estado han sido incumplidos. La mayoría de los indígenas que duermen bajo toldos de plástico y lonas negras provienen del departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, de donde salieron, dicen ellos, por enfrentamientos entre grupos armados que pretenden dominar la zona porque es estratégica para el narcotráfico. Nosotros nos encontramos acá porque hay un incumplimiento total hacia las comunidades y los compañeros indígenas que han sido víctimas de la violencia en Colombia, dijo F. John D. Rojas, líder indígena. De momento, explicó Rojas, hay unos 800 indígenas, entre ellos unos 250 niños que se bañan en una pila del monumento a Rafael Uribe Uribe, un dirigente liberal asesinado a hachazos en 1914 cuando caminaba por la Plaza de Bolívar. Mientras los niños corretean por el lugar de mucho tráfico de vehículos, las mujeres preparan los alimentos en ollas comunitarias que luego reparten entre los suyos que deben hacer fila para recibir un plato de comida. El incumplimiento está en todo, se habla de las leyes, pero no hay incumplimiento de nada porque nosotros llegamos como desplazados a Bogotá y muy poca atención nos dan, remarca Rojas, quien dice que ya lleva 4 días en el parque. Explica que varias familias de las que están en el Parque Nacional llegan al sitio porque no pudieron seguir pagando el alquiler en el sur de Bogotá debido a que se les suspendieron las ayudas otorgadas por el gobierno para quienes llegan a la ciudad desplazados por la violencia. La guerra no es de 60 días, la guerra lleva más de 60 años en Colombia. Esto es lo que los políticos no entienden, explica Rojas, al referirse a que cuando los indígenas llegan a Bogotá tienen un auxilio económico hasta por 60 días para pagar arriendo. No hay garantías de seguridad para el regreso. En estos momentos necesitamos salud, educación, garantías a nuestras formas de vida, como vivíamos en los territorios, detalla Rojas, quien asegura que los indígenas seguirán en Bogotá hasta lograr ser escuchados por el gobierno nacional y el distrito. De momento descartan regresar a sus lugares de origen, pues consideran que no hay garantías para retornar a sus tierras por constantes enfrentamientos entre grupos armados. La protesta es respaldada por 13 representantes de pueblos indígenas que están en Bogotá. Hasta que el gobierno no nos dé respuesta clara, no nos vamos de acá, asegura Rojas, que carga contra el gobierno
por considerar que no cumplen acuerdos firmados tiempo atrás en educación, salud, cultura, vivienda y seguridad. A propósito de esta última, Rojas recalca que en el Chocó hay pueblos indígenas confinados porque los actores armados siembran minas antipersonal, lo que impide que los lugareños puedan desarrollar sus actividades diarias como la pesca, la caza, etcétera. Muy bien, entonces vinieron a reclamar el respaldo. Eso no es lo que uno ve cuando llega la gente a repartirles plata y fuertes sumas de dinero. Entonces todo tendrá que ver con lo de las presidenciales, ¿no? Como artimañas o cosas. ¿Puede ser? Yo creo que sí. O se vinieron para acá, ellos mismos lo están diciendo. Esa es una zona donde hay una presión alta de actividad de narcotráfico. Seguramente están ubicados específicamente por donde sale la coca o donde hay explotación, quién sabe, qué sé yo. Yo hace mucho rato tengo yo, Claudia Altamar, no la profesora de comunicación, sino yo, Claudia Altamar, como ciudadano. Creo que ellos se vinieron acá mientras acaban de limpiar algunas cosas o acaban de sacar o les despejan los sitios a los que están sacando algunos de estos productos y entonces se vinieron para acá les pagan y luego se devuelven, pero generan un poquito de conflicto y generan un poquito de caos. Cuando yo quiero arreglar un problema, ¿qué hago? Establezco vías de hecho y establezco vías de comunicación donde yo pongo unas condiciones. Entonces le digo, señor gobierno, yo no me quiero ir para Bogotá, aquí estamos pasando X, Y, Z palito, uno no sabe realmente qué se teje porque este es el país del Sagrado Corazón, pero por lo menos se plantean las cosas y conversando nos entendemos. Entonces, por esto es que el tema de la comunicación es fundamental para poder evacuar el tema de los conflictos. Ahora, ¿qué hace también la comunicación? Transforma a los protagonistas de un combate en interlocutores de un combate. Entonces, aquí el que es el protagonista de la situación en general, que si nos llevamos la mano aquí al corazón, pues son las personas que están realmente viviendo, si realmente tenemos este problema de vivir esta situación tan compleja de abuso y de fallecimientos y de torturas y de muertes y de persecuciones y de esta cantidad de cosas, pues obviamente tiene que haber un interlocutor fuerte. Y el interlocutor, justamente en lugar de generar información para avivar la llama de un combate, tiene que ser interlocutor del debate, tiene que llenarse de motivos y llenarse de todos esos sentimientos que tienen las personas que viven todas estas situaciones y contárselas y ponerlas sobre la mesa cuando se habla de empezar a hacer unos diálogos. ¿Unos diálogos para qué? Para que se acabe justamente el tema de conflicto. Permite también una circulación y difusión de contenidos que pueden constituirse en obstáculos. Ustedes saben que las suposiciones son muy malos amigos del entendimiento y por lo general la gente asume posiciones. Si yo estoy negociando con mi sindicato, ¿qué tengo que hacer? Sentarme a conversar con el sindicato y aterrizar los temas con el sindicato. No puede haber mentiras, no puede haber otro tipo de cosas. ¿Recuerdan cuando les conté lo de Coca-Cola? Que hicieron unas carpas y realmente pues ellos estaban dizque en huelga de hambre y mentiras que en huelga de hambre por la noche se comían sus buenas hamburguesitas del corral y en la mañana tenían el suero de la alimentación, hasta que los pichonean a cargo de las cámaras y se identifica que están faltando a la verdad. Entonces, ahí no hay circulación ni difusión de contenidos para evitar un obstáculo, sino que ahí lo que hay es ponerle trabas y palos a la rueda para que la cosa no circule. Adicionalmente, nosotros sabemos específicamente que una de las condiciones que nos va a llevar a concluir, a lograr objetivos específicos es el tema estratégico. Aquí ya vimos en esta clase que ese plan estratégico por lo general sale del pensamiento ¿qué? ¿Cuál es el tipo de pensamiento que nos ayuda en la parte estratégica, el lineal o el complejo? La lineal. Lineal. No.
Vamos a no, tener la estrategia, ¿de dónde proviene? Del pensamiento complejo. No viene del pensamiento lineal, porque el lineal es lo obvio. El lineal es lo que todo el mundo tiene ahí y es como lo que se vuelve paisaje. El pensamiento estratégico viene del pensamiento complejo. ¿Y por qué se hace complejo? Mejor dicho, creo que se hubieran rajado en la evaluación teórica. ¿Cuál es la primera categoría de configuración del pensamiento complejo? La planificación, No, la interacción de muchos, la interacción en transversalidad, la interacción que tienen las personas que tienen formaciones diferentes y que tienen creencias diferentes y que piensan distinto. ¿Sí? Si yo pienso en este conflicto que hay en el parque, ¿de dónde surge la estrategia para poder arreglar los problemas que hay con los indígenas? De la interacción de todos, de la interacción del líder social, de la interacción de indígena, de lo que piensa el gobierno, de lo que piensa derechos humanos, del especialista en temas, por ejemplo, en Chocó, del que es mediador entre unos y otros. Entonces, cuando yo hago confluir a todas estas personas desde su conocimiento, desde su experiencia, desde lo que tienen para poder crear una salida, la salida es de carácter conjunto. ¿Por qué los problemas de los paros y por qué los problemas que son manifestación de opinión pública a veces no tienen una fácil salida o un arreglo, como nos ocurrió en noviembre cuando estaban en estas discusiones y en los paros y en toda esta situación caótica que nos llevó aquí a Bogotá nuevamente a tener este rifirrafe en el mes de abril? Pues es que no hay interlocutores validados por cada uno de los actores de ese proceso. Entonces, si miramos educación, entonces la gente pide educación. Y aquí los indígenas están pidiendo educación. Y cada vez, entonces uno ve a los de FECODE y piden condiciones para la educación. Y uno ve a los de las escuelas y piden condiciones para la educación. Y ve a los que protestan, a los jóvenes, y es que necesitamos educación. ¿Y dónde ve uno que haya una gran mesa donde se hablen todos los temas y se busque que los interlocutores que son representativos de cada uno de esos conglomerados se sienten a conversar y a buscar la salida? No, siempre las conversaciones son aisladas. Entonces tienen una conversación aislada con FECUDE, tienen una conversación aislada con los estudiantes, tienen una conversación aislada hasta con el perro. Así no funcionan las cosas. Yo tengo que sentarme en un escenario común a donde llega todo el mundo con su forma de ver la vida y las cosas y se busca una línea media. Ahí sale la estrategia del pensamiento complejo. Entonces dice aquí, hace saber que la estrategia es la única vía a seguir y hace que la comunidad laboral renuncie a otras hipótesis que pudieran dispersar las fuerzas. ¿Y quiénes son los que dispersan las fuerzas? Pues aquellos que son disociadores o que tienen ideas completamente diferentes y no tienen en un escenario de conversación, en un escenario de concertación, la posibilidad de trabajar estos temas. Pues es lógico que nada va a tener solución. ¿Y cómo se hace? Pues a medida que vamos hablando y que vamos concertando y que vamos poniendo sobre la mesa los temas y que vamos haciendo comunicación. ¿Qué hace también la comunicación en estos casos? Por ejemplo, se promueve la reconciliación más que la oposición. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con el proyecto Universitaria de Colombia? Estamos buscando unidad. ¿Y por qué estamos buscando unidad? Porque sabemos que uno de los dolores que tiene Universitaria es el tema de la pertenencia. La gente quiere pertenecer a Universitaria. La gente quiere realmente ser unicolombiano. Pero es que no se da por generación espontánea, se da trabajando, se da porque simplemente a nosotros se nos ocurrió dentro de este plan estratégico decir,
efectivamente yo soy unicolombiano, me siento unicolombiano, yo no voy a dividir, yo voy a unir, yo no voy a separar a las personas, no, me voy a reunir en torno a, entonces hacemos el plan de elegir una mascota. Elegimos una mascota y la mascota no la imponemos nosotros. La mascota específicamente surge de tener una concertación entre todos los que participaron de ese estudio. Entonces, 625 personas responden sobre 19 especies que nosotros, o 15 especies que nosotros tratamos de identificar, eran las que de pronto podrían tener algún tipo de representación. Y les decimos, ay, un segundo, que es que el timbre me tiene loca. Entonces, le decimos a la comunidad, somos unicolombianos y vamos a tener una mascota. Y esa mascota pertenece a 15 especies. Elijan ustedes. Entonces, ¿qué pasó? Terminó la situación por arrojar un resultado de 51 especies. Quiere decir que 51 alternativas surgieron de ese estudio. Ah, ok, pero entonces me toca bajar. Perdónenme un segundo, por favor, si son tan amables. Entonces, ¿qué digo? Que sí. Les voy a volver a poner acá. A compartir la imagen. ¿Me avisan, por ejemplo, cuando la tengan? Está cargando, profe. Ok, gracias por la espera. Ya se ven. Ok, gracias. Entonces, cuando nosotros tenemos esas estrategias, lo que estamos persiguiendo específicamente es que no exista ni el conflicto ni la disparidad de criterio frente a un tema, porque la comunicación lo que hace es cohesionar. Entonces, nosotros promovemos, en caso de rompimientos, en caso de conflictos, promovemos la reconciliación, promovemos el entendimiento, promovemos que las personas puedan llegar a un norte específicamente con esta situación. Ahora esto no quiso cambiar, por favor. A ver si logramos acá que sí corra. Muy bien, ahora sí están viendo la que sigue. Sí, profe. Muy bien. Profe. ¿Viste acá, señora? ¿Señora? No sé, profe, te siento que sí se ve. Ah, ok, bueno, gracias. Entonces, se rompen las inercias y se facilita la flexibilidad. ¿Por qué cuando hay inercia, no hay acuerdo? Cuando hay inercia, cada quien como que es como el agua y el aceite, ¿no? Cada quien corre para su esquina y no existe la posibilidad de ir por un camino común. ¿Y por qué no hay un camino común? Pues porque no hay concertación. Entonces, la comunicación permite la flexibilidad, permite el entendimiento del otro, permite que se pueda alcanzar, llegar al objetivo teniendo la mayor cantidad de participación. Entonces, si nosotros estábamos haciendo nuestra encuesta sobre cuál era la especie favorita, pues claro, digamos que 30 personas tuvieron otras manifestaciones, pero nosotros dijimos, bueno, reunámonos por lo menos en 15 soluciones y las 15 soluciones eran 15 especies y la gente votó y votó en un 23% por nuestra mascota que es un lobo y de ahí en adelante pues digamos que tuvimos momentos donde era el zorro el que iba adelante y de pronto se nos pasó el lobo adelante y entonces eso implicaba que también estaba el nombre en juego, pero todos elegimos en votación. Todos fuimos unidos en esa decisión y todo el mundo tuvo la posibilidad de manifestar su opinión, así fuera el 1%.
¿Qué nos permite a nosotros la comunicación? Preparar, difundir y crear adhesiones hacia decisiones. ¿Qué es la adhesión hacia una decisión? Es la posibilidad de explicar en qué consiste la decisión, así la decisión no sea muy popular. Así la decisión no sea aquella que es la que todo el mundo de pronto pensaba al comienzo que cómo se iban a hacer las cosas. No sé si a veces les ha pasado en su casa que sus papás o las personas que están en el hogar y que llevan la cabeza del hogar toman una decisión y de pronto esa decisión no es tan popular entre los hijos o entre los jóvenes y divide a jóvenes y mayores. ¿Sí les ha pasado en alguna oportunidad donde tengan que, por ejemplo, casi siempre es sobre nos vamos de paseo? Y entonces, ¿cómo así que nos vamos de paseo? Sí, vamos a salir y vamos a ir de paseo a la finca de la tía Juliana. ¿Y dónde queda la finca de la tía Juliana? No, pues la finca de la tía Juliana queda en Ubaté. Un lugar que es frío, un lugar que de pronto Ubaté no es que tenga como muchos atractivos. Aparte de comer queso bien sabroso, pues lo que uno ve es terreno, agricultura, vacas. Y de pronto los jóvenes de la casa dicen, ay, pero ¿por qué si vamos a salir, si tenemos la oportunidad de salir, no vamos a una situación más divertida, como por ejemplo ir a Melgar o ir a Girardot, porque allá podemos hacer plan de paseo y allá hay piscina y hay una cantidad de cosas? ¿No les ha pasado eso en su casa? Sí, profe. ¿Sí? ¿Has tenido esas decisiones aburridas por parte de alguien de tu casa y tú dices, pero ¿por qué no pensamos en otra salida? ¿Y por qué otra vez a la finca de la casa o a la finca de la tía que vive en Ubaté? ¿Sí les ha pasado? Otra vez. Sí, No. profe, Sí, muy profe, seguido. bastante. En mi familia es todo el tiempo. Sí, ¿Qué el pasa? 100% es como, ay, otra vez, hasta en la O comida. Sí. otra vez arroz, ay, ¿qué vamos a comer? Entonces cuenten algo, pues que no salga solamente de mi ingenio, sino que ustedes lo compartan. Y pues en mi caso, siempre es el tema que en diciembre se tiene que estar en la casa de mi abuela, o sea, donde todo siempre tiene que ser allá, no puede ser en otro lado y me estresa. No me gusta. ¿No te gusta ir a visitar a la abuelita o que todas las veces sea allá? No, profe, no, porque mi abuelita ya no está, ella es tita, ella ya no está. Ah, ya es Sino que, Tita, de la sí, Fundación señora, Tita. Ah, ok. ¿Y dónde queda sí, eso? enfrente de mi casa, por eso no me gusta, porque la veo todo el tiempo, entonces no, yo digo como, bueno, otra cosa, no sé, otro costado, otro lado, pero no. Metámosle una variación al libreto, que es lo que uno quiere ver. Pero entonces, ¿qué pasa? A veces hay algunas razones. Y entonces, ¿cuáles son las razones que exponen para estar siempre en esa casa de la tita, Daniela, que son repetitivas y que van de un año al otro y que tú encuentras y finalmente dices, bueno, sí, mis papás tienen razón? ¿Ah? Pues, profe, se hace ahí porque todos se criaron ahí, o sea, los 9 hijos se fueron criados en esa casa. Los hijos de los hijos, y así sucesivamente, o sea, y todos hemos crecido y segundo porque es la casa materna, por eso nunca se escogió otro lugar. Ok. Y entonces, ¿hay alguien que piense diferente a ti y que te diga, uy, Daniela, pero es que usted siempre llevando la contraria, mire que es que a nosotros nos pasa algo diferente que no te pasa a ti? Porque de pronto tú dices, no, si yo solamente tengo que pasar la calle. Entonces, ¿por qué no cambiamos el escenario? Pero hay otros que no pasan la calle con frecuencia, me imagino. Y hay unos argumentos. Y entonces, esos argumentos fluyen y esos argumentos se ponen sobre la mesa y uno termina diciendo, bueno, sí, está bien. Entonces, de pronto a uno el papá le dice, es que si vamos a donde la tía, pues podemos salir, pero es que no tenemos plata para las vacaciones. Y como no tenemos plata para las vacaciones, es mejor ir a donde la tía que no ir a ninguna parte. ¿Les ha pasado? No, no, profe, no, la verdad no. ¿A ti no te ha pasado? No, señora. Alexa, que había dicho que sí, que algo le ha pasado similar. Pero sobre el tema de
casa, no, porque nosotros sí nos distribuimos para pues compartir en diferentes puntos. Ok, bueno, pero a veces Pero no, suele suceder que cuando le empiezan a sí, explicar a uno las razones por las cuales hay que hacer eso, uno termina adhiriendo. O sea, uno termina sumándose a la causa y termina entendiendo que hay una razón. Puede ser que sea aburrido ir a donde la tía que vive en UAT, pero que hay muchas razones y que obviamente pues se toman las decisiones con base en lo que piensa la mayoría. Entonces, igual, cuando uno pone sobre la mesa estos temas, también ayuda a difundir información, a crear adhesión, ayuda a tomar decisiones, ayuda a entender las razones por las cuales las cosas ocurren. Cuando a uno le imponen las cosas, uno normalmente no las asume bien. Cuando hay una imposición, uno dice, no, pero es que yo no lo entiendo así. Cuando le explican a uno cuál es la razón, bueno, entonces ya entendí cuál era tu punto de vista y puedo entender que llegamos a esta conclusión por A, B, C, D, F, G. Muy bien. Otra cosa es que combate los efectos de crecimiento externo que diluye la cultura organizacional. Entonces, siempre vemos que estas audiencias están en constante cambio y que definitivamente hay cosas que nosotros no podemos permitir y lo que no podemos permitir es que se nos cambie la esencia. Si la cultura organizacional, un segundo. Si la cultura organizacional es algo que definitivamente, un segundo porque es que el secretario me está pidiendo el teléfono de David, que está haciendo una obra en la universidad. David González. 315-892-4804. Un segundo, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, dice acá, se rompen las inercias y se facilita la flexibilidad. Se prepara, difunde y crea cohesión hacia decisiones. O sea, que uno está pensando en ese lineamiento de actividades que van a lograr conseguir el objetivo general. Se evita que la cultura organizacional se diluya o se pierda con los embates del crecimiento. A veces cuando las organizaciones crecen, cuando hay mucha gente, cuando hay una proliferación de nuevas personas, la cultura organizacional tiende a desvanecerse. Entonces, a medida que entran más personas, como que se pierde identidad. Y realmente lo que nosotros necesitamos es que la comunicación siga manteniendo esa filosofía, siga manteniendo los elementos que pertenecen a la cultura, se siga entendiendo como propio lo que es propio. Se respaldan, por ejemplo, procesos de fusión, absorción e integración. Cuando las compañías a veces tienen algunas actividades que están relacionadas con la absorción, por ejemplo, una compañía compra a la otra. Ustedes se imaginan lo que pudo haber sido la compra por parte de Facebook
de Instagram y de Twitter. ¿Sí? Entonces no era solo Facebook. El día que falló todo, ¿cierto? El día que hubo embate, pues obviamente ahí lo que nosotros encontramos es que definitivamente todo el mundo se vio damnificado porque no había comunicación y porque no había lo que normalmente hemos nosotros establecido como proceso comunicacional. En su momento que tenía cada quien una cultura, como cuando Avianca compró a ACES. ¿Ustedes recuerdan a ACES? ACES era una compañía de aviación ¿Era paisa? una compañía paisa y ellos tenían su propia filosofía. Avianca, por ejemplo, tenía la característica específica de ser incumplida. Bueno, sigue estando incumplida. Digamos que eso como que se ha perdido. Eso que le dicen a uno que son respetuosos por el viaje, respetuosos por los tiempos, por las reservas, dan explicaciones, no se esconden. Eso se perdió. Y ACES sí era una compañía preocupada por esas cosas. En el momento de fusionarse, porque Avianca compra a ACES para hacerse más grande y se tiene que pintar los aviones y la gente de ACES tiene que vestir el uniforme de Avianca, interiormente se generó un rechazo. ¿Y por qué se generó un rechazo? Porque había dos culturas organizacionales completamente distintas. Esas culturas organizacionales eran tan diferentes que tenían creencias y formas de hacer las cosas de manera diferente y los de ACES no podían entender qué era lo que habían hecho las cabezas al venderle a su compañía, que era organizada, que todo el mundo se sentía feliz cuando era atendido en el counter, se sentía feliz cuando se montaba el avión tenía como un clima para viajar completamente diferente, nunca había problemas con las maletas, mientras que a Avianca se les perdían todas las maletas. Y la gente que era amante de ACES, que era viajero frecuente, y la misma gente de la organización, no entendía cómo podía haber una adaptación a la cultura de Avianca, si era que se tenían que modificar en pensamiento, modificar en creencia, modificar en disciplinas, en reacciones, en una cantidad de cosas. Y eso generó choques, por eso es que se habla de las absorciones y se hablan de las integraciones y de las funciones. Eso genera conflicto. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Tiene que haber una nueva cultura organizacional, ni la tuya ni la mía, sino la que creamos entre tú y yo. Cuando se hace uno a la idea de crear una nueva familia y entonces uno dice, uy, es que voy a salir de esta casa y me voy a ir a formar mi propio hogar con mi pareja. Mi pareja trae su propia cultura, la propia cultura de su familia, llamémosla de alguna manera su propia cultura organizacional y uno tiene la de uno. Y entonces uno por amor cree que esas cosas se van a fusionar de manera fácil. Y entonces, por ejemplo, cuando empiezan la pareja a convivir, pese a que conozcan cómo son las costumbres de las dos familias, genera un inconveniente, porque uno siempre tiende a pensar, pero es que si yo fui criado así, yo estoy acostumbrado a hacer las cosas así. En mi casa mi mamá hace esto de esta manera, en mi casa mi papá hace esto de esta manera, con mis hermanos nosotros hacemos esto o tomamos estas decisiones y ponemos, y ahora tú, ¿por qué vienes a poner y a quitar y a subir y a bajar? Y entonces empiezan a chocar las culturas, pese a que uno se conoce con esa pareja hace mucho rato. Y no se conoce solamente entre los dos, sino que se conoce el entorno. Por eso es que hay una frase que cuando hay parejas que están en la edad, por ejemplo, de casarse y todo eso, le dicen a uno, mijito, ¿usted qué cree? ¿Que se casa y no se casa con la familia de su pareja? Mentiras, uno se casa con la pareja y con la familia de la pareja, porque surgen unas nuevas cosas y entonces ahí es donde tiene que haber una nueva cultura de la unión y es donde uno se tiene que sentar a concertar entre lo que tú crees y lo que yo creo y ahora tomamos decisiones en conjunto. Entonces ahí hay por lo general un choque, ahí por lo general a veces eso genera rencillas entre las personas y genera tensiones y genera fricciones. Si no existe
el nivel de entendimiento a partir de la comunicación y de poner los temas sobre la mesa es absolutamente imposible de salir adelante. Entonces, ese es otro ejemplo más. Cuando estaba planteando el tema, Julio se sonreía. ¿Crees que las cosas son así? Sí, pero antes, como ahora ya la gente ni se casa, ya hay unión Así. libre. Entonces. Bueno, no importa, así sea por el rito del trasteo. Si es por el rito del trasteo, igual uno va a vivir una situación y es que yo me voy a un lugar que es nuevo, nuevo para ti, nuevo para mí, decidimos hacer una nueva familia, pero uno no se despega de las situaciones familiares y que han sido parte de uno toda la vida. Alexa, que tiene una relación, creo yo, larga y que está haciendo su compañía de postres y cosas de esas, tú a veces no sientes que de pronto empiezan a sentirse tensiones a raíz del encuentro de los dos y que toca mediar y que toca conversar y que toca ponerse de acuerdo? Sí, profe, a veces pues llegan discusiones, pero pues siempre está la comunicación como para uno decir, bueno, qué quieren, qué no quieren, qué hace falta, qué no hace falta, pues para llegar a un acuerdo mutuo y que no hayan diferencias entre nosotros. Claro, ahí es donde definitivamente, a veces, por ejemplo, hay presiones excesivas de uno de los lados, ¿no? Y uno se ve ahí como en el sándwich. Ahí lo que pasa es que toca es cortar por lo sano y decir, hey, ni te metes, ni de la derecha ni de la izquierda, ni del lado de allá ni del lado de acá, porque acá creamos una cohesión y esa cohesión es que definimos hacer un nuevo proyecto y en este nuevo proyecto de vida nosotros definimos qué es lo que queremos. En el pasado, en la época, por ejemplo, en que mi mamá se casó, que es más o menos como el año 59, 58, una cosa así, 1958. En esa época las cosas eran diferentes y resulta que había como mucho machismo en las decisiones. Y entonces, pues ahí sí es de verdad que salía lo de, en esta casa se hace lo que yo obedezco. ¿Y por qué se hace lo que yo obedezco? Pues específicamente porque teníamos que ver temas de cultura, de cómo se hacían las cosas en la casa de los señores. Y a veces no era tan fácil, a veces no era, digamos, fácil entender que a uno le impusieran las cosas. Entonces uno se sentía mal y por eso había como exceso de dominación, había demasiada presión de un lado hacia el otro y esas cosas no son buenas. Hablando de todo como los locos, ¿no pudiste mandar el video, Daniela? No, profe, no me carga. Voy a subirlos a YouTube. Ah, ok. Que no se enviaron, no. Me aparece que no, y reinicio el celular y me salgo y entro a la aplicación y no. Me queda más sencillo subir eso a YouTube y enviarles el link. Ok, bueno, listo, perfecto. Segundo que vi aquí. Ok. ¿Qué más pasa aquí? Entonces, se garantiza la sostenibilidad de la motivación y el sentido de pertenencia. Entonces, cuando yo trabajo desde comunicación para el mantenimiento o sostenimiento de la cultura organizacional, pues obviamente lo que se va a hacer a las claras es tratar de mantener viva la motivación y el sentido de pertenencia de las personas. Por eso es que nosotros estamos trabajando sobre distintos aspectos. Si tenemos en nuestro estudio 4 pilares, que son 4 bases fundamentales de este desarrollo de esta estrategia, ¿qué pretendemos? Pues obviamente las motivaciones de las personas para que se sientan unicolombianos, para que haya sentido de pertenencia, para que sientan que todos son parte activa de un grupo, para que no haya división entre una y otra parte, es decir, por ejemplo, entre los técnicos y los profesionales, para que los profesores también se sientan acogidos por lo mismo. Entonces le decimos a bienestar universitario, mira, debes hacer X, Y, Z, esta cantidad de actividades. Entonces, pues eso es bueno. La comunicación debe ser entendida como una palanca de cambio. Debe permitir pasar de una visión opaca a una perspectiva clara que garantiza sintonía en los proyectos. Es decir, todo lo que no claro de lo que vamos a hacer,
Todo lo que la gente no entiende tiene que aclararse, todo tiene que ponerse de la mano de la comunicación para que haya concertación y para que haya unión. Busca anticiparse a los deseos de las audiencias de interés, entonces siempre estamos en función de las audiencias. ¿Recuerdan cuando les decía que en tema de crisis y en tema estratégico normalmente nosotros creamos una estrategia con cada audiencia? Es justamente porque cada audiencia merece un tratamiento específico. Cada audiencia merece un tratamiento diferente y una estrategia diferente. Se promueven actitudes proactivas, se preparan terrenos para nuevos retos, se coordinan los cambios internos para que se proyecten efectivamente hacia el exterior, es decir, todo lo que pasa dentro de la organización necesariamente se va a proyectar hacia afuera, pero con sanidad. Lo que uno tiene dentro de este órgano interno, que es una empresa que está viva, que siente, que tiene su propia realidad, su propia cultura, su propia forma de ser. La cultura organizacional se traduce como la manera en la que hacemos nosotros las cosas aquí. Pero esto obviamente tiene que ser entendido por todos y transmitido hacia las diferentes audiencias, y cuando hay algún cambio o alguna situación, obviamente tiene que generar tranquilidad, no puede generar, digamos, inestabilidad. Volvamos al caso de Avianca y de ACES. ¿Quiénes se preocuparon por la absorción de Avianca con ACES? ¿Ustedes se alcanzan a imaginar quién tuvo preocupación? No fue el gobierno, porque el gobierno lo autorizó y entendía perfectamente la fusión de las dos compañías. Me imagino que la DIAN entendió que se iban a unir en un nuevo NIT. Me imagino que las funciones, digamos la aeronáutica, entendió que se trataba de una unificación y que iba a seguir trabajando lo mismo y que los aviones iban a cambiar, y seguramente la gente adentro pues tuvo problemas y todo, pero definitivamente uno de alguna manera trabajaba por una de las audiencias más importantes. ¿Cuál sería esa audiencia? ¿Cuál se les ocurre que era esa audiencia? ¿La que haces? ¿La audiencia? Sí, ¿cuál era la audiencia que más se preocupaba por esa fusión entre Avianca y ACES? No, ese no. Los usuarios de ACES. Ah, Ellos fueron los que más se preocuparon por la situación. Los de Avianca no, porque los de Avianca estaban acostumbrados a, bueno, Avianca absorbe ACES, tal vez algún día Avianca va a tener más orden, va a tener más claro, pero sensibilidad con ya el habían que en usuario. esa época ya desordenada, por eso la gente estaba angustiada, no sabían. Claro, los de ACES estaban muy angustiados porque no querían desde ningún punto de vista la fusión. El usuario final, el que volaba, la persona del común como nosotros, que era la que compraba un tiquete, esa fue la que hizo mayor rechazo y repulsa a la unión de las dos compañías, porque sentía que todo lo bueno que había en esa compañía se iba a perder. Hubo gente en el counter de Avianca que estaban, digamos, el counter de Avianca, y adentro la gente de ACES todavía con su uniforme y la gente de Avianca. Y pasaban en la fila y decía, siguiente pasajero, por favor, en la línea. Y le tocaba con alguien de Avianca y decía, yo no quiero que esa señora me atienda. Yo me espero aquí hasta que le toque el turno a una niña de ACES. Y hubo un rechazo inmenso de la gente, hasta que se convencieron, hasta que ya no había nada más que hacer. Por eso fue que terminaron haciendo la alianza Avianca-ACES. Voy a tratar de buscar un material para contar lo que fue ese proceso, y de alguna forma eso generó alguna crisis y que generó crisis reputacional. Ahí había dos grupos de comunicación muy fuertes trabajando por unirse, pero es que ni los grupos de comunicación tenían entendimiento y pensaban de la misma manera, porque, como les cuento, uno transmite información o genera contenido a partir de su creencia. ¿Y cómo iba a ser el grupo de ACES que no creían a Bianca? Entonces, Avianca siempre hace cosas. Hubo una cosa también mucho después, Alianza Suma, que eso no. Ah, Tampoco. sí,
También en otro proceso de aquellos, es que ahí hay información interesante que uno podría revisar. En YouTube debe haber mucha información, yo no he vuelto a buscarla, pero sí obviamente lo que fue, lo que ocasionó unir esas culturas organizacionales de las dos compañías y acostumbrar a los usuarios a un servicio uno general bajo la marca de Avianca y no la marca de ACES. Eso generó increíblemente problemas, pero la comunicación hace que nosotros tengamos actitudes proactivas, que tengamos la preparación de un terreno para nuevos retos, para coordinar todo lo que significan esos cambios internos, para que se proyecten al exterior, para que de alguna forma se transforme la cultura, el servicio y todo lo que se da dentro de la organización y sostener las expectativas que tiene ese mercado, es decir, sostener las expectativas de nuestras audiencias clave. ¿Qué papel desempeña entonces el relacionista público o el comunicador de una organización? Entonces, digamos que nosotros estamos partiendo de un entendimiento de confianza y aceptación que está de este lado y una gestión de información, comunicación e integración que es la que nos lleva a lograr, digamos que esa comunicación surta un efecto importante. Entonces, dentro de las funciones que hace el relacionista público, administra y direcciona flujos de información. Esa administración es con conocimiento de la audiencia correspondiente, con la necesidad, con el conocimiento de lo que está ocurriendo en el momento. Trabaja por generar sentido de pertenencia. Trabaja por lograr que todos seamos uno frente a la marca o frente al producto o frente al proyecto que querramos desarrollar. Entonces, fíjense ustedes en su tarea, la que han desarrollado generando piezas, generando contenido, trabajando las redes sociales, haciendo producción de muchas cosas. Tienen pleno conocimiento de lo que ocurre en la universidad y de las necesidades comunicacionales de la universidad. Entonces, ahí es donde administran esos contenidos y direccionan los flujos de información. Entonces, ahora nos vamos al Halloween y vamos a apoyar al Departamento de Bienestar Universitario. Ahora vamos a generar unos contenidos donde vamos a ensalzar el espíritu nacionalista y entonces ahora soy unicolombiano, señor. Hay que ver, es el 29 que hacen eso del Halloween. ¿Sí el 29, sí, el 29. Pero ahí no quedó como mal porque pues para esa fecha nosotros, por ejemplo, ya estamos en semana de receso, ¿no? Nosotros... Este grupo y los que estamos, nuestras carreras, nosotros y los otros de psicología y otros de séptimo, ese periodo ya la semana de receso, ¿no? Que acabamos el lunes. Yo lunes creo... acabamos. Miremos Lunes la acabamos agenda. que es 28. Ah, no. Octubre, hoy es 20. Acabamos el 25. Nosotros... Y el 29 es la actividad. ¿Es el 29 o el 28? El 29, es el 29. Para esa fecha, ¿quién estarán? Otros estudiantes de otras... Espérate, no, llamemos porque es que es toda la universidad. Vamos a llamar a Claudia a ver qué dice. Porque ahí cae viernes ya estamos en el receso, creo. Espérate a ver qué nos dicen. Hola Claudita, buenos días, ¿cómo estás? Ah, bueno, Chinita, es que acá los estudiantes tienen una curiosidad que quieren presentarte. ¿El siguiente módulo va a empezar cuándo? ¿Cuándo empieza el siguiente módulo? En la universidad. Ok, es por la fecha en que se van a hacer las actividades de Halloween. ¿Estás segura que todo el mundo está en la universidad? Bueno, revisemos entonces qué va a pasar, porque cuando no hay módulo, pues la gente no va. Entonces, investiguemos cuándo inicia el otro módulo. Vale.
Bueno, mi Claudita, un abrazo. A la universidad y Listo, sí, señora. Muchas gracias. Un abrazo, gracias, chao. Vamos a investigar cuándo empieza el otro módulo. En la plataforma debería estar. Es que en este momento está todo el mundo en clase, entonces no puedo averiguar, pero sí puede ser una ¿cómo se llama? Un tema a investigar, Julio. Te prometo que lo hago hoy. ¿Te parece? Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Generamos sentido de pertenencia. Diseñamos y aseguramos entendimiento de los contenidos, es decir, revisamos que la generación de contenido sea una generación de contenido oportuna, clara, que ayude al entendimiento de las personas. Facilitamos procesos de concertación, es decir, que todo el mundo llegue a una conclusión fácilmente. Clarificamos la información, comunicamos éxitos y fracasos de forma efectiva. Comunicar fracasos no es malo. El señor Carlos Moreno de Caro, a veces en sus discursos de los grados, dice muy claramente que la gente que está, por ejemplo, en Silicon Valley, en todos estos centros donde hay como una nueva gesta de profesionales, la gente pone en su hoja de vida los fracasos. Y uno acá normalmente no se atreve a poner en la hoja de vida ningún fracaso. Solamente deja aciertos. Recuerdan que en la hoja de vida hoy en día es muy importante identificar el perfil, que es lo más fuerte que hay ahí, pero también esa vida profesional que uno ha tenido o esa vida académica que tiene unos logros, uno la plantea a partir de logros. Y es no a partir del cargo que desempeñó, sino del logro que obtuvo. Y por eso es que uno también en la universidad puede hacer una hoja de vida muy interesante. Es muy interesante el planteamiento del señor Carlos porque se supone que las personas son como el ave fénix, reviven de las cenizas. Las personas tienen la oportunidad de caerse 1000 veces y esto tiene a veces más posibilidades de aprendizaje que los mismos aciertos de manera continua. Entonces hay que plantearlo y hay que hablar de los éxitos y de los fracasos de forma efectiva, porque a veces del fracaso es que surgen las buenas soluciones. A veces de haber tomado una decisión no adecuada, eso no nos tiene que dar pena. Es que todos somos humanos y a todos se nos ocurre que podemos meter la pata. Entonces, pues obvio, ahí hay un planteamiento completamente diferente desde el punto de vista del éxito y desde el punto de vista de la generación de contenido. Se promueve la Perdón, parte, señor. es que sí, pues nosotros que estamos ya en séptimo sí no estaríamos, pero por ejemplo, los que sí son de primer semestre, segundo, tercero, ellos empezaban 13 de septiembre y acaban, por ejemplo, segundo módulo, el 11 de octubre, noviembre 9. Mejor dicho, sí están dentro del rango, que ellos sí pueden Claro, estar integrados a esa actividad, aún no creo que ya no. pero eso es para todo el mundo. ¿Y qué dice la plataforma de los antiguos cuando empezamos este último módulo del año? Ya, mira, es que veía un Excel y vi solo los primeros semestres. No he visto de nosotros. Ya miro a ver si hay algo. Ok. Bueno, muy bien. Se coordinan actividades para el logro de objetivos, se movilizan las audiencias hasta metas comunes, se soporta la toma de decisiones y se forma y educa en comunicación a los distintos interlocutores. Este es un papel que cumple el comunicador o el relacionista público cuando tiene esta gestión con las distintas audiencias y los distintos, digamos, como grupos de interés que pueden aparecer dentro de nuestra gestión. ¿Alguna pregunta con respecto al tema? ¿No? No, profe. Ok. ¿Algo que quieran aclarar? ¿Algo que no haya podido ser entendido? No, profe, todo
Entendido. Ok, bueno, entonces, con el video, ¿qué hacemos, querida Daniela? Profe, yo ahorita ya te envío el link. Oh, Ok. Con respecto a las piezas, Alexa, ¿lograste cambiar algo? Profe, las estoy cambiando. Apenas terminé, Ok, te las envío. listo. Bueno, muy bien, pues si no hay opinión en contrario, entonces hasta acá dejamos esta clase y pues mañana revisamos qué contenidos tenemos. Bueno, listo, profe. Sí, señora. bueno, cualquier cosa que sepas, Julio, nos lo dejas saber por el grupo. Sí, señora. Bueno, gracias, que Bueno, tengan un muchas lindo gracias. día. Gracias, hasta luego, gracias, chao.